Shalom, bendiciones hermanos, ¿qué tal? Estamos en nuestro segundo programa de respuestas en contexto, así es que hoy vamos a abordar una pregunta muy interesante que es ¿qué es realmente, qué quiere decir realmente cuando dice el Mesías nos redimió de la maldición de la ley? Vamos a leer el versículo que dice... Vamos a empezar desde aquí, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hoy vamos a tratar de resolver la pregunta acerca de qué realmente es la maldición de la ley y de qué nos redimió el Mesías. ¿Okay? Tengo dos notitas que he preparado y vamos a leer estas dos notitas para tratar de contestar la pregunta. La clave para entender de qué maldición nos libró Yeshua, si la Torá sigue vigente, está en la distinción entre la función de la Torá y el efecto del pecado bajo la Torá. La Torá sigue vigente como instrucción divina. La Torá no es maldición en sí misma, al contrario, es la revelación de la voluntad de Dios y el medio para guiar a su pueblo en justicia y santidad. Salmo 19:7 dice, la ley, la Torá del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 119:1 y 2, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la Torá del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pablo mismo dice en Romanos 7:12, así que la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sin embargo, la Torá contiene bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Entonces, a lo que hemos leído hasta el momento, ¿cómo puede algo ser maldición cuando el mismo Pablo y los mismos escritos de los Salmos nos dicen que es buena, agradable, perfecta, hace sabio al que la lee, al que la escudriña? Entonces, o no estamos entendiendo o no estamos poniendo las cosas dentro de su contexto. Vamos a seguir. La Torá también contiene bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28 nos habla de la obediencia y la desobediencia. Aquí es donde encontramos el problema del pecado. Problema, la maldición por la desobediencia. La Torá establece que aquellos que no cumplen completamente la Torá están bajo maldición. Gálatas 3:10, que realmente está citando Deuteronomio 27:26. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Esto significa que si alguien no cumple perfectamente la Torá, está bajo la maldición de la desobediencia. Y aquí es donde todos los seres humanos fallamos, porque no hay un justo ni aún uno solo. Romanos 3:10. La solución en Yeshua es que viene la redención de la maldición. Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cita de Deuteronomio 21:23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito por Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Esto no significa que Yeshua abolió la Torá, sino que Él asumió el castigo que nos correspondía por nuestras transgresiones a la Torá. La Torá sigue vigente como guía divina, pero el peso de su condenación sobre el pecador ha sido llevada por Yeshua. Entonces, ¿de qué nos libró Yeshua? No nos libró de la Torá, sino de la maldición de la desobediencia. Nos libró de la condenación por no poder cumplir perfectamente. Nos dio acceso a la justificación por la fe y no solo por las obras de la Torá. La Torá sigue siendo válida como instrucción de Dios,
pero ya no nos condena porque Yeshua pagó la deuda de nuestra desobediencia. Ahora, en el nuevo pacto o pacto renovado, la Torá es escrita en nuestros corazones, Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi Torá, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si seguimos la voluntad de Dios, no por temor a la maldición, sino por amor y la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 3:3, siendo manifiestos que sois cartas del Mesías, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. La maldición de la que nos libró Yeshua es la condenación que venía por no cumplir la Torá, no la Torá misma. Hay una diferencia. Así es que cuando nosotros leemos, porque el Mesías nos libró de la maldición de la Torá, es la condena, no la observancia de la Torá. Si nosotros hacemos esa diferencia, vamos a poder entender el texto de mejor manera. Entonces, después dice, a fin de que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham viniera a todos los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Creer en el Mesías y guardar la Torá no es contradicción, sino un complemento. Como muchos piensan que no, guarda la Torá, caíste bajo maldición. Al contrario, el creer en el Mesías y guardar la Torá es un complemento y no es algo que se tienen que contradecir. O estás en Jesús, estás en el Mesías y te alejas de la Torá, o estás en la Torá y te alejas del Mesías. No, tú puedes estar en la Torá, creer en el Mesías y estar en la Torá, porque eso es un complemento. Vamos a ver esto. Una idea errónea común es que creer en Yeshua y guardar la Torá son conceptos opuestos. Sin embargo, cuando examinamos el propósito de ambos dentro del plan de Dios, vemos que no solo no se contradicen, sino que se complementan perfectamente. El Mesías y la Torá tienen el mismo origen y propósito. La Torá es la revelación de la voluntad de Dios dada a su pueblo para que viva en santidad y justicia. Deuteronomio 30, 15 y 16. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Yeshua, como el Mesías, no vino a abolir esa revelación, sino a cumplirla y enseñarla correctamente. En Mateo 5, del 17 al 19, él mismo declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto nos muestra que el Mesías y la Torá tienen un mismo objetivo: dirigirnos a Dios y enseñarnos cómo vivir según su voluntad. Yeshua es la plenitud de la Torá viviente. La Torá fue dada para instruir al pueblo en justicia, pero su máxima expresión es la vida de Yeshua. Él es la Torá hecha carne, la manifestación perfecta de la obediencia a Dios. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yeshua vivió la Torá perfectamente. No solo la enseñó, sino que la encarnó en su conducta y carácter. Nos enseñó una fe sin obras no nos enseñó una fe sin obras, sino una fe que se expresa en fidelidad a los mandamientos. En Juan 2:6, primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si Yeshua guardó la Torá, sus seguidores también están llamados a hacerlo. No como un medio de salvación, sino como una expresión de fidelidad y amor a Dios. Bien importante, la Torá nos salva, pero nos enseña cómo vivir. Así es que el argumento de que, pero soy salvo por gracia, correcto. La Torá no da salvación, la Torá nos salva, pero la Torá sí nos enseña cómo vivir.
Uno de los problemas que Pablo aborda en sus cartas es la mala comprensión del propósito de la Torá. Algunos creían que el simple hecho de guardar la Torá los hacía justos ante Dios. Sin embargo, Pablo explica que la justificación viene por fe en Yeshua. Romanos 3:28. La Torá no nos salva, pero sigue siendo la guía divina para vivir una vida santa. Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la Torá por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la Torá. Romanos 7:12. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Esto significa que guardar la Torá no es forma de ganar salvación, sino la respuesta natural de haber sido salvados. La obediencia es la evidencia de una relación con Dios, no la causa de ello. La Torá nos lleva a Yeshua y Yeshua nos lleva a guardar la Torá. La Torá nos señala al Mesías en muchas formas, en los sacrificios que anticipaban el trabajo y la obra de Yeshua, en las festividades se profetiza su obra redentora, en la promesa del profeta como Moisés, Deuteronomio 18:15. Pablo lo expresa en Gálatas 3:24. La ley, la Torá, ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos al Mesías. Sin embargo, la relación es bidireccional. La Torá nos lleva a Yeshua porque nos muestra nuestra necesidad de redención. Yeshua nos lleva de regreso a la Torá porque al recibir su espíritu podemos vivir en obediencia genuina. Jeremías 31:33 profetiza que el nuevo pacto, Dios escribiría su Torá en nuestros corazones, algo que Yeshua hace posible a través de su Ruach, el Espíritu de Dios. Yeshua mandó a guardar los mandamientos. Contraria a la idea de que la Torá ya no es relevante, Yeshua afirmó y enseñó los mandamientos. En Mateo 19:17, cuando le preguntaron qué hacer para entrar en la vida, respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Además, Mateo 5:19 declara: cualquiera que quebrante el más mínimo de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto demuestra que seguir al Mesías implica seguir sus enseñanzas y ejemplo que están enraizados en la Torá. Un diseño perfectamente complementario. Creer en Yeshua y guardar la Torá no son cosas opuestas, sino aspectos inseparables del mismo diseño divino. Yeshua es el Mesías prometido, el que nos redime de la condenación por violar la Torá. La Torá es el estándar de vida santa que el Mesías nos enseña a vivir con un corazón transformado. Por lo tanto, guardar la Torá no es legalismo, sino el resultado de vivir en el amor y la fidelidad a Dios a través del Mesías. Como dijo Yeshua en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que esta es la respuesta en contexto de qué nos libró el Mesías. Nos libró de la condenación de la Torá, y guardar la Torá y creer en el Mesías son complementarios, porque las dos cosas, el Mesías nos lleva a la Torá y la Torá nos lleva al Mesías. La Torá nos salva, pero la Torá es un modo de vida que nos garantiza ver la bendición en nuestras vidas. Así es que espero que haber contestado la pregunta de qué nos libró el Mesías, y ahora que leamos Gálatas podamos entender mejor este pasaje. Nos vemos en el próximo capítulo de Respuestas en Contexto. Si quieres ser parte de nuestro canal de Telegram, puedes ingresar a este código QR y accesar a nuestro canal de Telegram. También, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para las notificaciones, y acuérdate, si tienes alguna pregunta que quieres que sea contestada dentro del contexto, escríbenosla y